Fondo de Cultura Económica. Luis Castillo Ledón. La noche del 15, la madrugada del 16. Una edición del año 2019 del Fondo de Cultura Económica que relata lo sucedido en torno al grito de independencia de septiembre de 1810. Desde su arribo a San Miguel en la mañana del día 8, el capitán Allende no había dejado de estar en actividad, poseído de una especie de frenesí, como él mismo lo llamara. Siguió carteándose con Hidalgo y con los aliados de Querétaro, y la junta conspiradora sanmiguelense volvió a funcionar con grande animación en el entresuelo de la casa de su hermano Domingo, noche a noche, mientras se bailaba en el piso alto. Transcurrida de este modo una semana entera, Hidalgo, cuya actividad no desmayara tampoco, tuvo noticias, aunque vagas, sin duda procedentes de Guanajuato, de que había órdenes de aprehensión en contra de su compañero, y mandó llamarlo con urgencia. Esto acontecía el día 14. Allende partió después de la hora de comer acompañado de su asistente Francisco Carrillo, y llegó a Dolores a las 6 de la tarde. No encontrando al cura en su casa, fue a buscarlo a la de su ex compañero de armas, el español don José Antonio Larrinúa, en donde, según le dijeron, lo encontraría de visita. Habitaba éste a espaldas de la casa de Abasolo, en el callejón contiguo a la parroquia. Se hizo anunciar el capitán, y a nadie sorprendió su llegada, porque eran frecuentes sus viajes a Dolores. Hidalgo le contestó que lo esperase, y sin dar tiempo a que entrara, se despidió de Larrinúa, de quien era compadre, y salió marchándose juntos los dos amigos. Impuesto Allende de lo que había en su contra, entraron en pláticas él y su compañero, mas como la vaguedad de las noticias no permitía tomar una determinación, propusiéronse esperar al día siguiente las nuevas que pudieran llegarles, quedando como costumbre alojado el capitán en casa del cura. Nada resolvieron tampoco al día siguiente, 15, pues estuvieron recibiendo las mismas vagas noticias, y esto les hizo estar un tanto tranquilizados, debido a su completa ignorancia de cuánto sucedía en Querétaro. Ningún incidente ocurrió, en efecto, mas la noche vino a producirles alguna inquietud, por lo que Hidalgo se encaminó a la casa del subdelegado don Nicolás Fernández del Rincón, en tanto Allende, que había tenido la precaución de permanecer oculto, se dedicó a descansar. Con cierta frecuencia concurría el cura a jugar a las cartas en compañía de los principales vecinos del pueblo. En aquella ocasión no sólo lo llevaba a su arraigada costumbre de hacer vida social, sino que proponía obtener noticias en la propia fuente de la autoridad, sondear su ánimo y saludar al colector de los diezmos, don Ignacio Díez Cortina, que allí se alojaba. Precisamente, hacía 11 días que este funcionario había llegado a encargarse de aquel ramo en la jurisdicción, en lo que tuvo grande empeño el propio cura, como amigo de él y de su familia, y hasta hubo de salir a recibirlo en su coche a la hacienda de la R, donde le hizo servir una espléndida comida. Se formaron los partidos de mus y de malilla entre los concurrentes. Hidalgo formó el suyo con doña Teresa Cumplido, esposa del subdelegado, y con doña Encarnación Correa. Hacia las 10 le avisaron que una persona lo buscaba. Bajó al zaguán, volviendo después de un rato, y continuó su partida. Según acostumbraba, a las 11 se puso en pie para retirarse, pero antes de hacerlo, pidió a Díez Cortina le facilitase 200 pesos de los fondos del diezmo, sin duda para enterarse de su cuantía por si hubiera que echarse sobre ellos, y la esposa del colector lo llevó a tomarlos a la pieza donde se guardaban, marchándose a continuación el cura sin haber obtenido la menor noticia. Comunicó Hidalgo a Allende el resultado de sus pesquisas, reducidas a que aún no había indicios de saberse lo que ellos sabían y temían. Consideraron que para cualquier evento que se presentara o partido que se viera forzados a tomar, contaban con algunos elementos. Acordaron las medidas que llevarían a la práctica llegado el caso, y se separaron yéndose el cura a su aposento y el capitán Allende a la pieza que de ordinario se le destinaba. Mientras tanto, de Querétaro había partido, ya un poco entrada la mañana de ese día,
el alcalde Ignacio Pérez con el aviso de la corregidora para Allende. Desde el salvar los aledaños de la población, tuvo dificultades tratando de no ser visto por ningún vecino, y menos por los soldados de la guarnición, ya alerta a cualquier movimiento sospechoso. En pleno camino, procuró evitar todo encuentro, esquivar poblados y tuvo que vencer a cada paso los accidentes acumulados por la estación de lluvias en apogeo. Mariano Losada fue el primero en llegar a San Miguel, con la noticia adquirida en México del descubrimiento de la conspiración, pero ignorante de las aprehensiones. Al expirar el día, el alcalde pudo caminar con mayor seguridad de no ser sorprendido, aunque con más obstáculos por lo denso de las sombras. Avanzada la noche, se iba acercando al término de su viaje. Francisco Losero, portador de las mismas noticias que él, llegaría mucho después, debido al rodeo que hiciera por Celaya. Una solemne fiesta religiosa, costeada por el coronel don Narciso María Loreto de la Canal, jefe del regimiento de la Reina, animó a la villa durante algunas horas. Se cantó misa con motivo de la octava de la Virgen de Loreto, en capilla de su nombre. Siguió un desfile del regimiento y terminó la fiesta con un refresco ofrecido por el coronel y su esposa en su casa. En todos los actos fue notoria la ausencia de Allende, al grado de que se preguntara por él. En cambio, el capitán Aldama asistió a cada uno de ellos y en la noche se encaminó a reunirse con sus compañeros los conspiradores. Serían las 10 de la noche cuando el emisario Ignacio Pérez hacía su entrada a San Miguel. Tras un recorrido de 15 o 16 leguas, derecho dirige los pasos de cabalgadura a la casa de don José Domingo Allende, donde se oía el son de la música y la zambra del baile y las conversaciones en la planta alta. Toca presuroso la puerta. Una criada sale a abrir y le pregunta por don Ignacio Allende, a lo que la sirvienta responde que se halla en Dolores, en casa del cura. En este instante, urgido por alguna diligencia o celoso de vigilar cualquier incidente, se presenta Aldama y la criada desaparece. Entonces el alcalde llama al capitán y le dice atropelladamente que era enviado de la corregidora doña Josefa Ortiz a avisar a Allende que la conjuración había sido descubierta y los conspiradores apresados, y que venía fuerza a prender a aquel militar y a él. A lo que Aldama, en extremo sorprendido, le preguntó: «¿A mí, hombre?» «Sí, señor, a vuestra merced», le contestó Pérez. Insiste Aldama en su pregunta y Pérez le confirma de modo rotundo la noticia. Seriamente alarmado, el capitán Aldama abandonó la casa de don Domingo, fue a la suya a requerir su caballo y se puso sin tardanza en camino para Dolores, con solamente 200 pesos en el bolsillo. No llevaba mucho de caminar cuando, sin esperarlo, alcanzó a Ignacio Pérez, que en vez de quedarse en San Miguel o regresar a Querétaro, quiso seguir adelante. Preguntó a Aldama sobre el rumbo que llevaba, y éste, que traía la idea de hablar con Hidalgo y con Allende, y pasar a ocultarse luego a la hacienda de Trancas, propiedad de la familia Lanzagorta, de la que era apoderado su hermano, el licenciado don Ignacio, le respondió: «Por allí, por Dolores». «Pues acompañaré a su merced», le dijo el alcalde. Continúan la marcha presurosos, y no obstante que Aldama se muestra reservado, debe inquirir por la suerte de los compañeros de Querétaro, o el emisario ha de referirle los acontecimientos motivo de su viaje. En 4 horas salvan la distancia de 8 leguas que separa una población de otra. Al filo de las 2 de la mañana arriban al pueblo, y Pérez inquiere por la casa del cura, a lo que el militar explica que, debiendo pasar por la calle donde se encuentra, él se la enseñará. Pero llegados los dos a ella, tocan el zaguán, e Hidalgo en persona pregunta: «¿Quién es?». «Yo», responde Aldama, y reconociéndole el cura la voz, le contesta: «Aguárdese vuestra merced». Y se levantó él mismo a abrir la puerta, preguntándole qué andaba haciendo. «Dando vueltas al mundo», contesta el capitán. Hidalgo lo insta que se apee y entre a tomar un chocolate, a lo que accede, no obstante sus intenciones de ir a ocultarse y sustraerse de todo. Echado pie a tierra, pasa al aposento del cura, relatándole los sucesos de Querétaro,
En tanto Pérez, informado de la habitación donde reposaba Allende, encamina allá sus pasos, viniendo luego los dos a comunicar también a Hidalgo los hechos. El cura, con su serenidad y reposo habituales, mandó servir al dama el chocolate. Enterado detalladamente de los sucesos, abarcó en un instante toda la gravedad de la situación, discutiéndola brevemente y con calor, mientras Aldama tomaba el sabroso alimento. De pronto ordenó al mozo llamar a su cochero Mateo Ochoa, el que, acudiendo luego, le da en secreto algunas órdenes. Vienen enseguida su hermano Mariano Hidalgo y su pariente Santos Villa, quienes toman parte en la plática, y entran después 8 hombres armados, entre los que venían los 2 serenos del pueblo, Vicente Lobo y José Cecilio Arteaga. Los capitanes, ante la perspectiva del fracaso de un levantamiento, visto solo desde el punto de vista militar, no hablaban sino de escapar, de ponerse a salvo todos. Pero entonces sucedió algo singular, algo inesperado. El cura, en vez de vacilar, en vez de amedrentarse, dando por concluidas las consideraciones que se hacían, se irguió resuelto, con toda la grandeza de su espíritu fuerte, de su alma valerosa, y a tiempo que se calzaba las medias, exclamó: «Caballeros, somos perdidos. Aquí no hay más recurso que ir a coger gachupines». Aldama, que aún sorbía el chocolate, dijo aterrorizado: «Señor, ¿qué va a hacer vuesa merced? Por amor de Dios, vea vuesa merced lo que hace. Vea vuesa merced lo que hace». En ese instante entró el cochero diciendo que don José Ramón Herrera, persona a quien se le había mandado buscar, decía no serle posible venir porque estaba medio malo. El cura dispone terminantemente que 2 de aquellos hombres armados vayan a traerlo, por bien o por mal. Salen estos y no tardan en volver con Herrera. Ante la actitud resuelta de Hidalgo, que se traducía no solo en palabras, sino en hechos, el acuerdo fue ya, entre el clérigo y los militares, convocar inmediatamente a todos. Los vecinos estaban o se consideraban prontos a seguirlos. Rápidos pusiéronse en pie, decididos a obrar. Hidalgo mandó llamar con los 2 serenos a su vicario don José Gabriel Gutiérrez, al padre Mariano Valleza y a los operarios de sus obradores, quienes, como advertidos que estaban, pronto acudieron. Pedro José Sotelo, Juan de Anaya, Francisco Barreto, Isidoro Serna, Ignacio Sotelo, José M. Perales, Atilano Guerra, Manuel Morales, José M. Pichín, Jesús Galván, Antonio Hurtado de Mendoza, Pantaleón de Naya, Brígido González, Vicente Castañón, Nicolás Ignacio Licea, Pedro Barrera, Teodosio y José Pulido, y a los que se unieron los vecinos José Ramón Herrera, Juan Quintana, Francisco Moctezuma, Nicolás Miguel y Francisco Avilés. Julián, Tiburcio y Antonio Gámez, todos contados entre ellos los 8 hombres llamados poco antes. Son los primeros patriotas que en número de 30 acuden al lado de Hidalgo, Allende, Aldama, Mariano Hidalgo y Santos Villa. Reunidos frente a la casa, el cura los arenga desde la ventana de su estudio. Saltando luego a la calle y como primer acto en masa, se dirigen a la cárcel, donde el mismo Hidalgo, pistola en mano, obliga al alcalde a que la abra y eche fuera a los presos. Libres los presos, se arman de palos y piedras y, sumados a los 30 primeros insurgentes con los que el grupo se forma de 80, van al cuartel y, por sorpresa, se apoderan de las espadas de una compañía allí depositadas, con las que quedan todos armados. Fue el sargento mayor José Antonio Martínez quien les franquea la puerta, y él mismo reúne a algunos soldados del destacamento que se le agregan. Enseguida distribuyó Hidalgo a la gente para proceder a la aprehensión de los españoles. Allende y Aldama se ocuparon en detener al subdelegado Fernández del Rincón, que aunque criollo, era la autoridad y no se inclinaba a su partido, y al encargado del diezmo, Díez Cortina, sorprendiéndolos en sus habitaciones, donde los maniataron y de las que extrajeron los fondos reunidos por el colector. El padre Valleza se dirigió a la casa del padre Francisco Bustamante, sacristán de la parroquia y espía de la Inquisición. Lo aprendió sin dificultad y lo sacó a pescones. Mariano Hidalgo y Santos Villa fueron a apoderarse de los demás españoles. Todos, el número de 18, quedaron encerrados en la cárcel, poco antes vacía. Hiciéronse las aprehensiones sin estrépito,
y sin encontrar resistencia en ninguno de ellos. Como que no tenían noticias de lo que iba a sucederles. Solamente el subdelegado Rincón trató de hacer uso de sus armas, mas Allende lo convenció de lo inútil de su intento, y don José Antonio Larrinúa recibió pequeña herida, primera sangre española derramada, de uno de sus aprensores, Casiano Ecija, en venganza de haber estado preso por acusación suya. No faltaron, eso sí, mutuos improperios, y a manera de humorada los rebeldes remedaban la pronunciación de las Cs y las Zs de los aprendidos, con este acento español que aún conservaban los peninsulares en septiembre de 1810. Eran las 5 de la mañana del día 16, ya la claridad del cielo anunciaba la inminente salida del sol, que esta vez sería el de la libertad de un pueblo. A esa hora, Hidalgo, que había mandado llamar a misa más temprano que de costumbre, hizo irrupción con su gente en el anchoruzo atrio de la parroquia. El campanero, conocido popularmente con el nombre del Cojo Galván, dio el toque de alba, que en aquellos instantes resultaba simbólico, y enseguida se puso a llamar precipitadamente a misa con el esquilón San Josep, que hacía veces de campana mayor, tirando de la cuerda atada a su badajo, colgante hasta el pie de la fachada. Era domingo y día de mercado, y en unos momentos hubieron de juntarse con los feligreses que acudían hasta 200 hombres. Pronto serían más conforme llegaran vecinos de las rancherías cercanas. Hidalgo entonces, parado en el umbral de la puerta central del templo, enfrentándose a la multitud y haciendo uso de su ascendiente sobre ella, como su pastor y como elegido para encabezar aquel levantamiento, principió diciendo: este movimiento que están viendo tiene por objeto quitar el mando a los europeos, porque como ustedes sabrán, se han entregado a los franceses y quieren que corramos la misma suerte, lo cual no debemos consentir jamás. Habló vehementemente enseguida del riesgo que corría la religión a la que era necesario salvar a toda costa, de la condición privilegiada de los españoles y de la triste suerte de los hijos del país, verdaderos dueños de él. Declaró que en adelante no pagarían ningún tributo, hizo un llamamiento franco a la rebelión, indicando que a quienes se incorporaran a sus filas con arma y caballo se les pagaría 1 peso diario y 4 reales a los de a pie, y terminó con las voces de «Viva la independencia, viva la América, muera el mal gobierno», que exaltaron los oyentes y les hicieron prorrumpir en repetidos gritos de «mueran los gachupines». En este punto de la lectura cabe hacer una aclaración. El hecho de que Hidalgo se pronunciara por la independencia, es todavía cuestionable, dado que las múltiples crónicas que existen de este suceso, no todas aseguran que el cura Hidalgo estuviera pensando en la independencia de México todavía. Para el cura Hidalgo, el concepto de independencia no vino sino después, mucho después de este grito de dolores. Pero sigamos con la lectura de esta narración. Tal llamamiento, hecho por un pastor de reputación bien sentada entre su feligresía fanática, sobre todo en lo relativo a la religión, en cualesquiera circunstancias habría producido el efecto que deseaba, pero este era mucho mayor en aquel momento porque los ánimos acababan de recibir un fuerte impulso con ciertos ejercicios espirituales conocidos bajo el nombre de desagravios, que se acostumbraba a hacer en ese mes en casi todas las parroquias. Cuando oyeron pues a su cura las gentes sencillas de Dolores que la religión peligraba, estuvieron prontas a ir al martirio y a secundar a su párroco en tan gloriosa cruzada destinada a destruir al gobierno y a los hombres enemigos de su culto, que por añadidura lo eran de sus libertades. Los feligreses que habían acudido a oír misa, al tañer de la campana se encontraron sorprendidos que con su guía espiritual, que antes les hablara mansamente de caridad y amor, ahora había abandonado el púlpito y al aire libre erigía la tribuna revolucionaria para lanzar frases flameantes, llameantes, invitando en vez de la resignación a la rebeldía y trocando la cruz por la espada. Estaba dado el grito de libertad, lanzada la chispa que podía convertirse en vasta conflagración. El acto parecía impremeditado, pero no lo era. Tenía su origen desde la fusión de las dos razas, la conquistadora y la conquistada,
y las condiciones sociales prevalecientes durante 3 siglos lo vinieron elaborando día tras día. Sin embargo, el acontecimiento se había precipitado con la denuncia de la conjuración, y tal vez los hechos posteriores iban a sucederse a sí mismo con rapidez, no dando lugar de momento a otro plan que el de derrocar a un viejo régimen y exterminar al enemigo, a los gritos acabados de lanzar, que eran cifra y compendio de los sentimientos de la muchedumbre vejada y dolorida. Momentos después de su arenga, Hidalgo contaba con más de 600 hombres. La multitud, encabezada por sus jefes, se desbordó sobre la plaza. Los gritos de entusiasmo se sucedían sin cesar y el vocerío de los sublevados resonaba ya en toda la población. Las campanas de la parroquia fueron echadas a vuelo por ellos mismos. Entonces el cura, que de pastor de almas se convertiría de pronto en jefe de tropas, tras las primeras órdenes viriles dadas y aún llevadas a cabo personalmente poco antes, siguió dictando disposiciones como si aquel hubiera sido el ejercicio de su vida. Allende es el primero en acatar su autoridad. Aquella autoridad acababa de nacer, pero que comenzó a hacerse sentir con la fuerza irresistible que sólo emana de los conductores de los pueblos. En este punto de la lectura cabe hacer otra acotación. Lo que el cura Hidalgo pronunció en aquel mítico grito de dolores fue que la religión católica estaba en peligro, dado que los franceses, liberales, jacobinos, triunfantes de la Revolución Francesa, habían tomado el poder en España y que muy posiblemente podían poner a esta religión en peligro. Es por eso que el cura Hidalgo ganó muchos adeptos en un primer momento, porque la gente de verdad vio que estaba en peligro la religión. Y esa fue una de las causas que hoy se han deslavado. Cuando festejamos más de 200 años de la independencia, no nos damos cuenta que esto fue un alzamiento no solamente sociopolítico, sino también sociopolítico, cultural, religioso. Es más complejo de lo que parece aquel mítico grito de dolores. Pero prosigamos. A fin de seguir armando a su gente, ordenó que violentamente se fueran a traer gran cantidad de hondas que habían fabricado en el Llanito y las lanzas construidas en Santa Bárbara, así como algunas armas de fuego, bastantes terciadas de acero, caballos y monturas, que se guardaban en esta misma hacienda. Comisionó a Anacleto Moreno, que acababa de llegar del rumbo de San Luis Potosí, a donde lo había enviado días antes a palabrar gente, para que, acompañado de José de la Cruz Gutiérrez, volviera inmediatamente a procurar el levantamiento de la gente de campo de la misma región. Iguales comisiones mandó a Guanajuato, a Querétaro, a México, a Guadalajara y a otros lugares para que, de acuerdo con los jefes de las juntas conspiradoras, dieran el grito de independencia. Mandó invitar al capitán Mariano de Abasolo a que se uniera al movimiento, pero el jefe de la guarnición había salido de su casa después de las primeras horas, con rumbo desconocido, por lo que ni recibió el recado. Encarga a Allende la organización de la gente reunida y aún por reunir. Él puede moverse en distintas direcciones, dando muchas órdenes. Procede el capitán a formar pelotones, designándole a cada uno un jefe, y los va alineando en larga columna al costado norte de la plaza. Se agregan más vecinos del pueblo y labriegos de los puntos comarcanos, y se le suma el destacamento entero del regimiento de la Reina, que acababa de defeccionar, integrado por 34 hombres. Se termina de armar a todos con las armas quitadas a los españoles, las guardadas en los talleres del cura, las traídas de Santa Bárbara y el Llanito, y los que no alcanzaron se proveyeron de garrotes y piedras. Hidalgo, por su parte, dispuso que como el subdelegado Fernández del Rincón no era español, sino criollo, se le pusiera en libertad y se le dejara en su casa curándose, que ocupara su puesto don Mariano Montes y se hiciera cargo de la parroquia el presbítero don José María González. Encomendó el arreglo de sus obradores a los operarios Pedro José Sotelo, Manuel Morales y Francisco Barreto, consistente en guardar algunas existencias de productos y las herramientas, y liquidar varias cuentas pendientes. Por último, cuidó de asegurar a sus hermanas Vicenta y Guadalupe,
que quedarían en casa mientras pudieran ponerse a salvo de persecuciones, y se despidió de ellas. A las 11 de la mañana estaban enteramente listas las columnas, integradas por cosa de 800 hombres, de los que la mitad era de a caballo. Momentos después se presentó Hidalgo, montado en un caballo prieto de pequeña alzada. Dio orden de sacar a los españoles de la cárcel, los cuales fueron traídos, excepto el herido Larrinúa, el anciano don Luis Marín y 5 más, a quienes debía particular estimación. Se distribuyeron convenientemente bien asegurados y montados en mulas de recua, y se lanzó la voz de «marchen». Se había pensado salir directamente para Guanajuato por el camino de la sierra que los une con Dolores, pero a última hora se resolvió rodear por el corazón del Bajío, aún libre de enemigo, para atraer mayor número de gente. La columna, pues, se desprendió a lo largo de la calle que conduce al puente sobre el río de Trancas y a la hacienda de la R. Hidalgo la vio desfilar, y cuando pasó la extrema retaguardia, una moza popular en el pueblo llamada Narcisa Zapata, que también veía el desfile desde una ventana de su casa, recibió el saludo de despedida del párroco y le dijo: «¿A dónde se encamina usted, señor cura?». «Voy a quitarles el yugo que tienen, muchacha». A lo que Narcisa, entre irónica y escéptica, contestó: «Será peor si hasta los bueyes pierde, señor cura». Hidalgo, con Allende, Aldama, Valleza, Santos Villa y su hermano Mariano, rodeándolo a manera de Estado Mayor, cerró la marcha. Y la larga columna, a la que daban abigarrado aspecto los trajes de paño, gamuza o pana de los rancheros de a caballo, los vistosos uniformes de los dragones del regimiento de la Reina y las ropas raídas de los indios, pronto recorrió las calles de salida, ante las atónitas miradas de los que se quedaban, cruzó el puente, entró en el yermo camino de la hacienda de la R, tendido como una ancha cinta hacia lo incógnito, y se alejó, envuelta en una nube de polvo que parecía de oro bajo la luz radiosa de aquella mañana estival. Este es un pequeño relato que ha publicado recientemente, en 2019, el Fondo de Cultura Económica, en un esfuerzo por difundir la historia de México. El autor, Luis Castillo Ledón, fue abogado, poeta, historiador y periodista que vivió de 1879 a 1944. Durante 23 años se desempeñó como director del Museo Nacional. Fue gobernador de Nayarit, donde fundó el Instituto del Estado de Nayarit, antecedente de la actual Universidad Autónoma de Nayarit, y uno de los fundadores del Ateneo de la Juventud. Colaboró en varios periódicos, principalmente en el Monitor de Occidente, del que fue director propietario. Dedicó su interés como historiador a la figura de don Miguel Hidalgo para escribir Hidalgo, la vida del héroe, recopilando una gran cantidad de documentos, y recorrió, tramos a pie, tramos a caballo, toda la ruta del caudillo de la independencia. El relato que acabamos de escuchar se desprende precisamente de su obra, Hidalgo, la vida del héroe, de Luis Castillo Ledón, periodista e historiador de inicios del siglo XX. ¿Qué podemos concluir de la lectura de este relato? En primer lugar, nos traza un esbozo de lo que era la vida de este párroco. Como ya sabemos, el cura Hidalgo era una persona muy culta, muy acaudalada y que no le temblaba la mano cuando se le ocurría algún arrebato. Ante el asombro del mismísimo Aldama y del mismísimo Allende, se procedió a realizar este levantamiento popular sociopolítico religioso que fue el Grito de Dolores. En una sola mañana, el cura Hidalgo logró reunir 600 personas. Esto habla de la popularidad, influencia y aceptación que tenía el propio cura Hidalgo, además de que muchas personas lo consideraban un personaje importante, incluidos militares de carrera, como el propio Aldama y como el propio Allende, que estaban siguiendo a un cura civil, en un fenómeno muy curioso y muy particular de la historia de México y de la historia universal, que 2 militares destacados con grado de capitanes siguieran las órdenes
y se sublevaran, perdón, mejor dicho, se subordinaran a un cura civil, a un civil religioso. Eso me parece que es algo único en la historia universal y en la historia de México, puesto que más adelante, en las posteriores etapas de la independencia de México, serían lideradas por, primero, sí, por Morelos, que también era otro cura, pero ya José María Morelos no tuvo a militares bajo su mando, sino que organizó él mismo un ejército como si él fuera un militar en sí mismo, el genial general José María Morelos y Pavón. Después prosiguió Guerrero y después prosiguió a consumar la independencia Iturbide, que sí tenían carrera militar. Entonces, con este esfuerzo, el Fondo de Cultura Económica nos llama a revisar la historia, a revisar los relatos y a darnos cuenta de cómo nació nuestro país, cómo nació la idea de México independiente. A pesar de algunas imprecisiones, como el hecho de que el cura Hidalgo no llamó a la independencia esa noche de 1810, salvo esa pequeña imprecisión, pues lo demás nos deja un relato muy grato y muy completo, con nombres, datos y una perspectiva personal de cada uno de los participantes en ese grupo. Personalmente, lo que más me llama la atención de aquel grito de Dolores, en primera, es esta capacidad de convocatoria que tenía el cura Hidalgo. Un párroco actualmente, un padre en cualquier iglesia, me parece que ninguno tendría la capacidad de juntar 600 personas armadas y organizadas una mañana de domingo, llamando a misa. Me parece que actualmente sería algo difícil que un miembro del culto católico, un sacerdote católico, pueda hacer lo mismo hoy en día. Se nota difícil, pero recordemos que era 1810, inicios del siglo XIX, y las figuras religiosas parroquiales, estos hombres ministros de la Iglesia Católica, pues tenían una preeminencia y una importancia resaltable. Y la segunda cosa que me llama mucho la atención y me atrae mucho de este capítulo es el hecho de que el cura Hidalgo haya decidido tomar chocolate cuando está perfectamente enterado que la conspiración fue descubierta y que lo van a apresar, y cuando ya está vislumbrando el hecho de saltar a la fama histórica, de convocar a una muchedumbre, darles armas y organizarlos para empezar una marcha hacia la capital, cuando el señor está a punto de hacer historia, el señor le sirve chocolate a los militares que lo acompañan. Y él mismo dice, bueno, ya nos capturaron, vamos a hacer ya, como decimos en México, vamos a hacer un desmadre, ya vamos a hacer historia, vamos a armar gente, vamos a, a rompernos la cara, vamos a coger gachupines, pero antes vamos a tomarnos una taza de chocolate. Ese es un gesto que te habla de una persona que está consciente de lo que hace. Aunque él después se va a arrepentir en los juicios que le hicieron y va a decir que se dejó llevar por el frenesí del momento, pero el hecho de que ya esté preveniendo ese frenesí, que él mismo ya esté planificando todo el relajo que va a armar, toda la revuelta y el alzamiento armado que está a punto de dirigir, antes de eso se da el tiempo de tomarse tranquilamente un chocolate. Y ya que se tomaron el chocolate, ahora sí, vamos a levantarnos en armas, vamos a convocar a la gente y vamos a iniciar un levantamiento y una gesta de independencia históricos. Eso es un gesto que a mí personalmente, y ya para concluir, me parece muy destacable del cura Hidalgo. Tomarse un chocolate antes de iniciar un levantamiento armado. Y bueno, les recomiendo conseguir este ejemplar. Cuesta únicamente 12 pesos, en un buen esfuerzo que está haciendo el actual director del Fondo de Cultura Económica
Paco Ignacio Taibo II, de poner estos folletos, estos facímiles, que acabo yo de leerles, lo que son 23 páginas que se leen en 20 minutos y que nos dan cuenta de episodios históricos clave. Es la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. El título es La noche del 16, la noche del 15, la madrugada del 16, de Luis Castillo Ledón, de la colección Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica. Solamente cuestan 12 pesos estos folletitos muy buenos con muchísimos temas y lo pueden encontrar en cualquier librería, lo pueden encontrar en las librerías del propio Fondo de Cultura Económica y es una colección de 27 ejemplares entre los cuales podemos encontrar relatos de Guillermo Prieto sobre la invasión estadounidense, podemos encontrar también a Juan Villoro, Yo soy Fontana Rosa, podemos encontrar a Emilio Carballido, Un cuento de Navidad, podemos encontrar John Kenneth Turner, Los esclavos de Yucatán, podemos encontrar también a lo que es otro episodio histórico, Mariano Azuela, Víctimas de la Opulencia, en fin, muy interesante esta colección del Fondo de Cultura Económica.